quiero dar la palabra a la señora subsecretaria Karina Barrera, con quien abrimos hoy este evento tan importante para las futuras acciones climáticas en Latinoamérica. Karina, por favor. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a Sacha Unidos por permitirnos compartir el panel de hoy y organizar este evento que definitivamente está generando conciencia sobre lo que significa el cambio climático. Bueno, yo tengo que contarles lo que estamos haciendo en cuanto al programa Ecuador Carbono Cero. Tengo una presentación que quiero compartir con ustedes. Empezamos hablando cuando hablamos de política pública, tenemos que hablar de historia, porque los procesos, particularmente en la gestión de cambio climático, están anclados a procesos que se van dando a lo largo del tiempo. La política pública de cambio climático es realmente una política pública en Ecuador, que no depende de los gobiernos de turno, no depende necesariamente de visiones particulares, sino son procesos sostenidos que se van enrumbando en función de la visión que el país ha tenido a lo largo del tiempo. Quiero compartir con ustedes, adelante, me voy a parar, perdón, porque estoy solita. Adelante, la siguiente, gracias. Soy yo misma. Creo que uno de los hitos relevantes en cuanto al programa Ecuador Carbono Cero es justamente mirar el entorno. Bueno, conocemos todos el contexto mundial. La agenda de cambio climático obedece a una agenda global. La agenda de cambio climático no es una agenda nacional. Está una interacción muy estrecha con los lineamientos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero me voy a centrar en lo que representa para nosotros el marco constitucional. La Constitución del Ecuador, constitución pionera a nivel mundial, que establece los derechos y reconoce los derechos de la naturaleza, no solo a la naturaleza como un objeto, sino como un sujeto de derechos, marca una diferencia sobre cómo se concibe el marco legal posteriormente. En el caso del Ecuador, dice que los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación y que el Estado será el regulador, el administrador del uso, aprovechamiento y beneficio de estos servicios ambientales. Establece en este marco de derechos la garantía. Tiene que haber, atrás de estos derechos de la naturaleza, tiene que haber un garante de estos derechos y el Estado es el garante de esos derechos. Y con esa lógica, los servicios ambientales, que son parte de la naturaleza, tienen que ser administrados por el Estado. Entonces, esa filosofía no es una filosofía restrictiva, pero marca el inicio de lo que se viene dando en cuanto a cómo concebimos los servicios ambientales. Para muchas limitaciones, para muchas oportunidades. También directamente nuestra Constitución progresista ya habla en su artículo 414 que el Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático. Desde el año 2008 ya se veía el cambio climático como uno de los ejes que tenían que estar desde la Constitución priorizados para su gestión. Luego, después, el marco legal ecuatoriano establece el Código Orgánico del Ambiente, donde, sustentado en lo que ya dice la Constitución, establece que ya en el artículo 85 del Código Orgánico, que quienes por su acción o omisión realicen acciones de conservación, mantenimiento o regeneración de los servicios ambientales pueden ser retribuidos con la finalidad de poder mantener este flujo de los servicios ambientales. Y establece también que se pueden definir esquemas de compensación. Luego, el reglamento del Código Orgánico del Ambiente, ya desde el comienzo hay dos rutas. Lo que tiene que ver con servicios ambientales tiene mucho que ver con el Estado. Lo que no tiene que ver con servicios ambientales, eficiencia energética, residuos y otro tipo de sectores, marca una ruta más amplia donde dice que las emisiones podrán ser, el uso de tecnologías ambientalmente limpias podrán ser enajenadas, comercializadas o compensadas, las emisiones provenientes del uso de tecnologías ambientalmente limpias. Entonces dice, bueno, por un lado, los esquemas de compensación en lo que tiene que ver con servicios ambientales, tiene que estar bajo la regulación del Estado, de todo lo que tiene que ver con el Estado en servicios ambientales. Y dice que con respecto al otro sistema, también establecemos desde la Autoridad Ambiental Nacional cómo hacer los esquemas de compensación, pero existe mayor apertura dentro de su alcance. Y se ratifica en el reglamento del Código Orgánico del Ambiente este concepto de la prestación, de que existe un prestador y un beneficiario. Un prestador es quien genera un proyecto que permite conservar, mantener los servicios ambientales. Y un beneficiario
es quien puede beneficiarse de esos servicios ambientales. Entonces, esa figura de prestador y beneficiario ya se contempla desde nuestro marco legal. En ese sentido, creo que son varios ejes que son importantes entender para saber cómo vamos en nuestro programa Ecuador Carbono Cero. Uno, este marco general legal. Por otro lado, ¿qué tenemos y qué somos en términos de emisiones a nivel global? El Ecuador representa el 0.19% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. ¿Y cómo se distribuyen estas emisiones? El 51% pertenecen al sector de energía, y en el sector de energía también está el transporte. Y el resto, el 43% restante, se reparten entre agricultura y todo aquello que tiene que ver con bosques, el uso y cambio de suelo, que es lo que nosotros estamos haciendo cuando cambiamos el uso de suelo por agricultura, por sistemas salvopastoriles y demás. Se fue mi presentación. Y el resto, un porcentaje más pequeño, está relacionado a los procesos industriales y a los residuos. Estamos hablando de que aproximadamente un 8%. En ese sentido, también es importante mirar cómo el Ecuador ha transitado, a lo largo del tiempo en cuanto a su generación de emisiones. Nuestro primer inventario de gases de efecto invernadero fue presentado en 1994. A lo largo del tiempo, miramos que con respecto a nuestro último inventario del 2018, nosotros hemos reducido nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en aproximadamente un 21%. No todos los países pueden decir eso. En el caso del Ecuador decimos esa reducción, no necesariamente por nuestra reducción en consumo. Ese factor se mantiene. Sin embargo, se han generado estrategias importantes para reducir la deforestación que han permitido mostrar esa reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y en política pública de cambio climático, uno de nuestros principales ejes, no solamente nacional, sino mundial, es cómo nosotros aportamos a la reducción global de emisiones de gases de efecto invernadero. Para los que no están tan relacionados con la NDC, me permito nada más decir que el inventario para decir que la temperatura mundial es de 1.5 grados, que es lo que queremos alcanzar, está relacionado a un volumen de emisiones que todos los países en el mundo emitimos y los que debemos además reducir para poder alcanzar las 24 gigatoneladas máximo que debería emitir el mundo para que tengamos 1.5 grados centígrados. Entonces, todo es un inventario. Y el compromiso de reducción de emisiones, cada país, a raíz del Acuerdo de París, lo debemos presentar. En el caso del Ecuador, nosotros hemos presentado claramente dos escenarios. Y eso sí es algo diferente, no todos los países lo enfocan de esa manera. Muchos países solo tienen un porcentaje de reducción de emisiones. En el caso del Ecuador decimos, mira, con los recursos que yo tengo, con mis capacidades nacionales y en el marco de mis responsabilidades comunes pero diferenciadas, yo puedo reducir el 9% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero si tuviera recursos adicionales, yo podría reducir un 10% adicional, total 20.9% respecto a mis emisiones del año 2010. Eso respecto a los sectores de energía, uso y cambio de suelo, residuos y agricultura. En el caso del Ecuador tenemos una NDC específica, una contribución específica para el sector de bosques, para el sector de uso y cambio de suelo. Ahí nuestra meta es reducir el 4%. Y ¿respecto a qué? A nuestro nivel de referencia del año 2000 al 2008. Y el 16% adicional si tuviéramos los recursos adicionales. Y ahí es que entran los conceptos de mercado de carbono, cuando podemos diferenciar y podemos tener claridad de que las estrategias de financiamiento climático tienen que aportar a las reducciones de emisiones en los escenarios condicionales o incondicionales. Ese es uno de los conceptos muy relevantes. En el caso del Ecuador, sabiendo nuestra situación, sabiendo nuestro marco legal, tenemos un anclaje de política pública que no voy a profundizar, nada más mencionar, estamos por lanzar el Plan Nacional de Adaptación, el primer Plan Nacional de Adaptación, el 20 de diciembre. Tenemos una Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025. En este periodo también estamos haciendo la evaluación de la estrategia y actualizando, creando la nueva estrategia, ojalá al 2050. Estamos trabajando en un Plan Nacional de Transición a la Descarbonización, también es un proceso que ya ha iniciado. Tenemos nuestro proceso de Red Más. Quiero hablar a continuación de esto porque es una política pública relevante para el país, diferente a lo que puede ser en otros países. Y hay que entender la lógica que tiene en el Ecuador. Y el programa Ecuador Carbono Cero, que es uno de nuestros programas que vincula al sector privado en la acción climática. Todo este sistema de normativa está estructurado
bajo una lógica sistemática y entrelazada. No son elementos aislados, son elementos que confluyen entre sí, que han sido diseñados a lo largo del tiempo. Creo que eso es un mensaje súper importante porque no todos los países tampoco pueden decir eso. En el caso nuestro, todo tiene una lógica, una secuencia y una interacción. Ahora quiero mencionar una de las políticas públicas que tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo en relación al programa Ecuador Carbono Cero, que es Red Más. Primero, entender dónde está el carbono en el Ecuador. Es dónde están los bosques, básicamente. En este momento, bosques. Sabemos que hay otro tipo de ecosistemas como páramos y demás, y necesitamos aún mucha más información que no tenemos. De lo que tenemos, el Ecuador viene trabajando desde el año 2013 en generar su esquema Red Más. Esto es lo que tenemos en bosques. Si se dan cuenta, la mayoría, 74% de remanente de bosques están en la Amazonía. Tenemos un remanente de aproximadamente un 11% en la sierra y un 15% en la costa. Es 12.5 millones de hectáreas. Eso es lo que tenemos. Es un país pequeño, es un país con el más megadiverso por kilómetro cuadrado del mundo. Eso es lo que somos, eso es lo que tenemos. Hemos desarrollado una política pública de lucha contra la deforestación que ha sido exitosa, por eso vieron la reducción de emisiones, si no, no hubiéramos tenido la reducción de emisiones que tenemos. Y hemos generado 4 cosas que se han dado, 4 ejes que nos han permitido acceder a los mecanismos de la Convención Marco de las Naciones Unidas a pago por resultados, a recibir financiamiento climático por haber reducido la deforestación. Tenemos un plan de acción Red Más 2016-2025, un nivel de referencia de emisiones forestales, 2000-2008, un sistema nacional de monitoreo de bosques, un sistema de información de salvaguardas ambientales y sociales. Eso es lo que el Ecuador tiene, con un enfoque a nivel nacional. Otros países lo tienen en proyectos, nosotros lo tenemos a nivel país. Entonces, tenemos además, porque decimos, bueno, tenemos a nivel de país algo grande, pero ¿qué tenemos a nivel local? Tenemos planes de implementación Red más pequeñitos que van a los territorios. Tenemos programas que además integran el componente de agua, no solamente bosques, sino además la economía popular y solidaria y también los fondos de agua. Varios planes de implementación que se manejan a nivel local, pueblos y nacionalidades indígenas, y tenemos una distribución de financiamiento climático que se da a través de herramientas que hemos generado. Entonces, quiero decir que la política pública del Ecuador se ha construido considerando estos esquemas como plan de acción de Red Más con un enfoque de no mercado. Porque la Constitución establece de alguna manera, puso en un momento determinado que los servicios ambientales no pueden ser apropiados y que el Estado tendrá que regular. Ha habido una filosofía que va siguiendo este concepto general. Entonces, todo ha sido paulatino. Herramientas, desarrollos, un montón de actores que están participando de estos procesos. Esto es lo que hay. ¿Y ahora dónde va el Ecuador? El Ecuador en estos términos hoy se convierte en pionero. Ecuador fue uno de los primeros países en el mundo en implementar este enfoque Red Más. El Ecuador fue el segundo país en el mundo en acceder a pago por resultados por estos esquemas. El Ecuador hoy, esta es la semana pasada en la COP, fuimos el primer país en el mundo en firmar un acuerdo, un memorando de acuerdo de transacción de pago por resultados, por reducción de deforestación con la coalición LIFE, liderada por Estados Unidos, Reino Unido y Noruega, que está tratando de incorporar al sector privado dentro de estos procesos de compensación. Todo con nuestros enfoques nacionales hemos logrado transitar, y con este enfoque todavía de no mercado, ¿no? Entonces, nada más quiero decir, el Ecuador es un jugador importante a nivel mundial. La política pública del Ecuador ha sido concebida de una forma que hoy nos permite mostrar integridad, nos permite mostrar coherencia entre lo que pensamos a nivel constitucional y entre los elementos que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo. Una política pública climática clara que nos permite establecer objetivos y metas cumplibles, porque nada de lo que hemos escrito no se puede cumplir y lo hemos demostrado. Aquí nace, con estos antecedentes que son importantes, que todos ustedes los conozcan, nace... Ahora sí la presentación que me dijeron que haga. Ahora sí. El programa Ecuador Carbono Cero. Y hay que entender porque el programa de huella de carbono de Ecuador no es un programa cualquiera, porque no ha sido concebido
como una herramienta específica para lograr nada más alcanzar al sector privado. Es concebido como parte de esa otra política pública. Es concebido como un conjunto de políticas que promueven un reconocimiento y una acción climática de las empresas, bajo una figura también de promover la retribución de los proyectos que están dentro del esquema de carbono que queremos colocar. Entonces, la figura o la filosofía de nuestro programa Ecuador Carbono Cero contempla, por un lado, la promoción de la acción climática del sector empresarial, pero por otro lado también la generación de proyectos de compensación con un enfoque retributivo, que no es necesariamente el enfoque tradicional de otros países. A través del programa Ecuador Carbono Cero hemos generado un ecosistema empresarial donde actualmente participan aproximadamente, ya hemos puesto, está mal esta diapositiva, son 250 empresas. Al cabo de un año hemos reclutado 250 empresas que se han adherido al programa. Hemos trabajado con los organismos evaluadores de la conformidad para que puedan ellos ser los verificadores de tercera parte que puedan comprobar que se han implementado los diferentes estándares del proceso. Y estamos trabajando en la creación del esquema de compensación que permita que las actividades que pueden absorber, reducir emisiones de gases de efecto invernadero puedan ser compensadas. En ese sentido, hemos creado 3 niveles de cuantificación, de reducción y de neutralidad de huella de carbono. Y el programa está conformado por diferentes aspectos. Un marco legal que establece, por una parte, el alcance normativo para las normas de organización, como las empresas de este ecosistema empresarial puede medir su huella de carbono a nivel organizacional, a nivel de producto, de bienes, de servicios, de cadenas de valor. Está establecido ya este marco, sustentado en estándares internacionales. Estamos generando el esquema de compensación y establecemos además 3 registros. Por una parte, saber quiénes son los que están implementando el mecanismo, el registro de los proponentes o implementadores de este mecanismo. Además, estamos dando acceso a esta base de datos a los organismos evaluadores de la conformidad, quienes pueden registrar los informes de validación que son transparentes y de uso público, porque esto también es parte de los principios, la transparencia. Y luego, el portafolio de proyectos de la compensación. Bajo esta figura, el Ecuador dice, necesitamos mantener la trazabilidad de los proyectos de compensación que se manejen, no como en otros países que tienen los proyectos en el mercado voluntario y no existe manera de que uno sepa dónde están y quiénes son. En el caso del Ecuador, la figura del registro de portafolio de compensación permite tener esta información centralizada. Y un registro nacional de emisiones. Por otra parte, el fortalecimiento de los organismos evaluadores de la conformidad. Hoy tenemos un procedimiento de designación de organismos evaluadores de la conformidad y tenemos 6 organismos ya que están dentro del sistema. SGS, Agrouniversal, está SOSIC del Ecuador, Navalab, Icontec, Bureau Veritas, Sinteco, bueno, ellos son los que ya han pasado este proceso inicial de designación. Trabajamos de la mano con el servicio de acreditación, con el SAE, y utilizando además los estándares nacionales, basados definitivamente en los estándares que a nivel mundial se utilizan. Nada más, ¿por qué el sector privado puede o debe participar en este proceso? Hoy sabemos que el programa Ecuador Carbono Cero es voluntario. Sin embargo, yo, más allá de lo que podemos tener acá, la configuración mundial y la agenda mundial se está dando a que ya no sea voluntario, a que los productos con los mecanismos de ajuste de frontera de carbono, los productos que ingresan a la Unión Europea tienen que demostrar que tienen una huella de carbono medida. Y entonces las presiones comerciales de alguna forma están haciendo que estos programas, que en un inicio podrían sonar voluntarios, se vuelvan obligatorios o puedan además generar un diferenciador en cierto grupo de consumidores que cada vez valora más estos aspectos. En el caso nuestro, también tenemos incentivos tributarios y laborales relacionados a la reducción de la doble depreciación, por ejemplo, que pueden también ser parte de los esquemas, del esquema o promover el esquema que tenemos. Mencionar rápidamente que, bueno, hemos trabajado también generando el empoderamiento empresarial con el programa Ecuador Verde, con Pacto Global, el programa Juntos, donde las empresas que tienen más conocimiento de huellas de carbono ayudan a las que están empezando. Entonces, este esquema permite es un esquema colaborativo, no liderado necesariamente o liderado por el Ministerio del Ambiente, pero realmente apoyado por diferentes actores.
Eso creo que es uno de los valores agregados importantes y un diferenciador de esto. No es que nosotros estamos impulsando esto, es que desde las bases se está impulsando estos procesos. Cuando nosotros necesitamos crear un ecosistema empresarial, lo único que hemos tenido que hacer es buscar un par de actores que empiezan a capacitar, que generan beneficios a otros actores, o las empresas que conocen dicen, yo te ayudo, yo promuevo que esto sea así. Y la cooperación internacional se ha subido a estos procesos también a aportar muchos insumos para todo esto. Entonces, quiero decir que el programa es en verdad de todos. Estamos ya con 2 empresas que han logrado tener, bueno, hasta finales del año vamos a tener 2 empresas que han logrado tener el distintivo. Ya depende de Nicolás que califique lo que falta y el Santi. Ya si califica las que faltan, 12 hasta finales de este año, que ya tienen, por eso como decía Juan Carlos, no estamos hablando del papel, estamos hablando de cosas que ya hemos hecho. En un año, 2 empresas. Y ese es un buen dato para las personas que estamos acá en Ecuador. El promedio de incentivos honoríficos que se han dado en el pasado es de aproximadamente entre 12 y 16 por año. Nosotros en el primer año del programa Ecuador Carbono Cero hemos tenido ya 12 empresas distinguidas. Así que creo que habla muy bien de todo lo que esto significa. Y por otra parte, en cambio, a través de del programa Ecuador Carbono Cero, levantamos la primera norma técnica de compensación de carbono. Muchos países empiezan a hablar de carbono a raíz de mercado voluntario de carbono o de mercado regulado de carbono. En el caso del Ecuador, a través de nuestro programa de huella de carbono. Ese es nuestro punto de inicio para hablar de los esquemas de compensación. Y en ese sentido, nada más mencionar cosas que son diferentes a lo que van a encontrar en otros países, porque son esquemas y visiones que llegan a lo mismo, pero parten de conceptos diferentes. Y cuando partes de conceptos diferentes, hace que retes muchas de la forma en la que se manejan las cosas. Para nosotros, la compensación, o cuando hablamos de carbono, nosotros hablamos primero de retribución, de acuerdo a nuestro marco legal. ¿Qué retribuyo? Yo no estoy, una persona que adquiere o que compensa un proyecto en Ecuador, no está compensando el carbono, está retribuyendo un proyecto que como consecuencia de ese proyecto, de ese proyecto, de esa acción o omisión, se genera un producto de mitigación, que es la reducción de emisiones, pero que también se generan cobeneficios ambientales y sociales. Si no existiera ese proyecto, no se hubieran generado ni el producto de mitigación, ni tampoco esos cobeneficios ambientales y sociales. Entonces, no estoy comprando carbono, estoy retribuyendo un proyecto que como consecuencia reduce emisiones. Lo mismo o diferente, pero enmarcado en nuestra filosofía de la Constitución. Y entonces el beneficiario puede aprovechar esos productos de mitigación bajo los términos que el Estado establezca. Es que quiere decir con transferencia de emisiones, sin transferencia de emisiones y todas las reglas del juego que se tienen que establecer alrededor de esto. Nada más en esta parte dejar ese mensaje. El Ecuador construye su esquema de compensación bajo un esquema de retribución orientado a compensar o a desarrollar un proyecto. Eso marca una diferencia, porque cuando usted va al mercado, si es que solamente hablaríamos de carbono, ¿cuánto cuesta la tonelada de carbono? Es cuánto cuesta el producto de la mitigación. Pero nosotros decimos aquí cuánto cuesta implementar un proyecto que como consecuencia va a generar beneficios sociales y ambientales y también la mitigación. Lo mínimo que debe pagarse por ese carbono es lo que cuesta implementar el proyecto. Filosofías diferentes en el mercado normal. ¿Qué tipo de proyectos se incluyen en la compensación? Reducción de emisiones por deforestación, degradación de bosques, tenemos también otro tipo de ecosistemas, páramos, fuera de estratos de bosque nativo, restauración, sistemas agroforestales y silvopastoriles, las iniciativas de desarrollo limpio, eficiencia energética, sustitución de combustibles. Eso es no AFOLU y lo de acá es sector AFOLU, que le estamos llamando. ¿Cómo viene nada más en esta filosofía? Los proyectos de compensación generados por el sector público, privado, pueblos y nacionalidades indígenas, se registran en el portafolio de proyectos de compensación. En ese portafolio de proyectos de compensación, para estar dentro de ese portafolio, se cumplen requisitos básicos. Voy a generalizar porque esto puede ser un poco más complejo y no es fruto de este taller necesariamente. Nada más, son tres cosas importantes para entrar al portafolio de proyectos. Primero, que tengamos claramente definido cuál es la distribución de beneficios. Un plan, un proyecto que esté alineado a nuestras políticas nacionales, y la tercera, que se respeten las salvaguardas ambientales y sociales. Queremos carbono de alta calidad, carbono de alta integridad, y para que pase eso, esas 3 condiciones son básicas. Y la otra condición básica para que el Ecuador pueda tener carbono de alta integridad es que todo este proceso sea trazable, y por eso la importancia de mantener
el portafolio de proyectos de compensación y el Registro Nacional de Emisiones. ¿Quiénes pueden compensar? Las empresas de nuestro portafolio, de nuestro programa Ecuador Carbono Cero, pero también aquellas empresas que pueden estar en otros países que quieran compensar en Ecuador bajo esta figura de retribución que estamos implementando. Nada más, no voy a ahondar mucho sobre el tema, nada más decir que hay principios básicos que se han establecido en el esquema de compensación. La permanencia para el sector AFOLU, mínimo 20 años y máximo 100 años. Las iniciativas tienen que ser adicionales, eso está en todos los estándares. Que hay, en nuestro caso, una actitud conservadora, es decir, los supuestos que utilice para mis diferentes enfoques tienen que ser conservadores y no necesariamente sobredimensionar el potencial de reducción de emisiones. La integridad ambiental, que sean trazables los procesos, que sepamos dónde están, cuáles son los proyectos que se han generado, quién los generó, no tener una doble contabilidad y que tengamos este plan de distribución de beneficios transparentes, que no suceda que los pueblos y nacionalidades indígenas firman cosas que no son reales o que no se conoce qué son y que no llegan los beneficios a la implementación a donde tienen que llegar, ¿no? A la gente que ha generado el proyecto. La generación de cobeneficios sociales, ambientales y de adaptación, que los procesos no solamente se enfoquen en la mitigación, sino también en esta parte de lo que dice el Acuerdo de París. El Acuerdo de París habla de mitigación, adaptación y desarrollo sostenible, de las tres cosas. Las salvaguardas ambientales y sociales ancladas a los sistemas que también tenemos como país. El esquema se ha construido o se está construyendo de esta forma, con estos principios y además siendo sostenible con respecto a la filosofía que el país ha tenido desde el año 2008 hasta la fecha. Creo que no tengo más que compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Comparte y difunde este mensaje. La próxima historia la estás escribiendo tú. Queremos escucharte y compartir tu huella.